paciencia, la benignidad, que paciencia, benignidad ya la vimos, y vimos también lo que era la bondad. Hoy vamos a ver lo que es la fe. La fe sabemos que es una seguridad, una certeza sobre lo que no se ve. ¿Pero qué es lo que no se ve? El Espíritu Santo morando en nosotros. Y esa fe en el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da la seguridad de la salvación. Y tenemos esa certeza en la salvación, en lo que no se ve. Pero esa confianza que tiene el hombre muchas veces se basa en hechos o en actos para conseguir cualquier cosa basada en las emociones, en los sentimientos. Pero esa fe sabemos que es falsa, porque la fe solamente es para salvación, la fe no es para conseguir milagros, la fe no es para conseguir protección, ni mucho menos. La fe está basada simplemente en la confianza en Cristo para salvación. Entonces, pero muchos utilizan la fe para conseguir cualquier cosa, basada muchas veces en las emociones, en los sentimientos. Miremos lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Precisamente cuando las personas utilizan la fe para conseguir cosas que no están basadas conforme a la palabra de Dios, Dios nos hace una advertencia. ¿Qué va a pasar con esas personas que tienen la fe como un instrumento para conseguir cosas? La fe no es para conseguir cosas, la fe es para salvación. Y vamos a ver todo el fundamento bíblico que nos muestra esto, para que busquemos nosotros la forma de ejercitar la fe en Cristo, pero como dice la Escritura, no como nos han enseñado. 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, amén. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces vendrá ese tiempo en que la gente ya no utiliza la fe para buscar salvación, para buscar a Cristo, sino para conseguir sus propios deseos, su propia concupiscencia, porque sabemos que la carne está llena de concupiscencia, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser prosperado? Mire, eso lo quiere hasta los incrédulos, los impíos. Quieren ser sanos, quieren ser prosperados. ¿Y nosotros tenemos que basar nuestra fe para conseguir también esas cosas? No, esas son añadiduras, esos son efectos de la carne, los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne. La carne quiere estar bien, la carne quiere estar sana, la carne quiere todas estas cosas. Pero sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y que Él nos lo puede dar cuando ponemos la mirada en Él. Y ese no es el fundamento de nuestra fe. Fíjense usted que nos dice la palabra de Dios, vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, que no aceptarán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Esa que te dice arrepiéntete, deja hacer lo que estás haciendo, busca a mí, pide para que sea ejercitado o se cumpla el reino de Dios y su justicia en la vida de cada uno de nosotros, no para que se nos den las añadiduras con las cuales buscan inclusive hasta los inconversos. Dice la palabra de Dios que buscarán sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos. ¿Y qué pasará cuando uno pide por sus propios deseos y los recibe? Porque hay muchas personas que usted las ve por ahí que dicen, no, vea, a mí Dios sí me ama porque me ha hecho tales y cuales milagros. ¿Sí? ¿No los ha oído usted? Y son más inconversos que otra cosa. Pero habrá personas que van a la iglesia y están oyendo la palabra de Dios, están leyendo la palabra de Dios, son muy cumplidores de la palabra de Dios y sin embargo no reciben esos milagros. ¿Por qué pasará eso? ¿Qué pasará? ¿Cuál es? ¿En qué se fundamentará este hecho de que hay personas que están conforme a la palabra de Dios, viven conforme a la palabra de Dios, pero no reciben lo que están pidiendo? Bueno, la palabra de Dios nos lo dice. Mire lo que nos dice 2 Tesalonicenses 2:7, porque hay personas que reciben milagros y sin embargo no son cristianas. Aquí la palabra de Dios nos responde y nos da la respuesta contundente a esa pregunta. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien en el presente que la detiene. ¿Quién será el que detiene el ministerio de la iniquidad? Mire que aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia, a la iglesia tesalónica, y era una iglesia que estaba fundada, tenía muchos fundamentos cristianos, bíblicos, y seguía a Cristo conforme a la Escritura, y tenía una buena enseñanza, pero ellos no caían en esa falsa doctrina. ¿Pero por qué? Porque había algo que la detenía. ¿Qué era lo que la detenía? La sana doctrina. La falsa doctrina, el falso evangelio de la prosperidad es el que le abre las puertas al misterio de la iniquidad. ¿Amén? Entonces, ¿quién lo detenía? Cuando usted está fundado en la sana doctrina, el misterio de la iniquidad queda fuera, porque usted no está pidiendo para sus propios deleites, está pidiendo para el deleite de Dios, que se establezca el reino de Dios y su justicia
Y las demás cosas vienen por añadidura. Pero desafortunadamente hay personas que piden más por las añadiduras que el reino de Dios. O sea, piden más las añadiduras que el fundamento de nuestra fe. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que va a ser quitado de en medio? La sana doctrina. ¿Usted no ve que ahora mismo está quitada la sana doctrina? Se predica un evangelio adulterado y obviamente este es un portón, no digamos una puerta, es un portón abierto para que entre el misterio de la iniquidad. Y entonces dice el verso 8, miren lo que dice el verso 8, aquí es fundamental. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de su boca? La misma palabra. La palabra mata al inicuo, el espíritu de maldad. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Entonces hay personas que dicen, Dios sí me ama porque Dios me hizo tal y cual milagro. Y una persona que anda yendo a la iglesia, anda ejercitando la fe conforme a la palabra de Dios, o sea, que vive la sana doctrina, no recibe el milagro. Mira, aquí son señales y prodigios mentirosos. Pero ¿de dónde viene ese poder mentiroso? Aquí lo dice la palabra de Dios. Y con todo engaño e iniquidad, para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. O sea, ese poder que recibieron, que es engañoso, viene de parte de Dios, porque Satanás no tiene poder. El que tiene poder es Dios. Pero si usted quiere creer en la mentira, Dios le faculta para que usted crea en la mentira. Dios le da todo para que usted crea en la mentira. ¿Por qué? Porque tiene que creer en la verdad. Que muy a pesar que usted no reciba los milagros que quiere, usted tiene a Cristo en su corazón. Y entonces nosotros no pedimos para recibir los beneficios de este mundo, sino los beneficios espirituales, que es el gozo de la salvación, que ese gozo es más que cualquier bien económico que usted puede recibir. Porque usted puede tener una cama, pero puede que no tenga sueño. Puede tener una casa, pero no puede tener un hogar. O sea, hay muchas cosas espirituales que son mucho más valiosas que los bienes materiales. Y sigue diciendo el verso 11 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese poder engañoso viene de parte de Dios. Porque Dios se lo envía, porque Dios engaña a la gente. No, Dios no engaña a la gente, sino que Dios conoce el corazón de las personas, conoce quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Y los que no van a ser salvos, Dios les manda un poder para que ellos crean en la mentira, se arrastren en la mentira y se van a ser condenados, porque de tarde o temprano van a ser condenados. Ya el Señor conoce los corazones de ellos. Sabe que el Señor conoce tanto el pasado, el presente como el futuro. Y como Él conoce el futuro de las personas y sabe que esas personas se van a perder y están buscando un evangelio de la mentira, un evangelio de prosperidad, Dios les manda un poder engañoso para que crean en la mentira y no se salven. Y aquellos que creen en la verdad, ¿qué pasa? Que muy a pesar que están pidiendo cosas de este mundo y no las reciben, el Señor tiene una respuesta por qué no las manda. Sigue, el que es salvo, el Señor no le responde esas oraciones que son para sus deleites. Miren lo que nos dice Santiago 4.3. Santiago 4.3 nos da la respuesta por qué Dios no responde a algunas peticiones que nosotros hacemos. Santiago 4.3. Santiago 4.3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, si usted pide para sus deleites, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, esos son mis deleites. Pero vamos a ver cuál es el deleite de Dios. Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos. Porque ¿de qué sirve ganar los bienes de esta tierra si al final nuestra alma se pierde? No sirve de nada. Este mundo es pasajero. Entonces tenemos que pedir para que el reino de Dios sea establecido primero en nuestros corazones para salvación nuestra y segundo para predicar el evangelio. Y el Señor tendrá cuidado de nosotros porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros tenemos que pedir son para cosas espirituales. Que nuestras oraciones no sean iguales a las de un inconverso. Señor, sáname, Señor, prospérame. Así no ora un inconverso. Entonces nosotros también vamos a orar igual que hacen ellos. Tendríamos que también hacer lo que ellos hacen. Si nosotros no hacemos lo que los inconversos hacen, ¿cómo es que pedimos igual que los inconversos? Tenemos que pedir diferente. Tenemos que pedir para cuestiones espirituales. Y la cuestión espiritual más fundamental es la salvación del alma. Primero la nuestra, obviamente, porque la palabra de Dios dice, yo y mi casa. O sea, tenemos que ser salvos primero nosotros para poder llevar esa salvación a otras personas. Y una vez vi un automóvil que decía, mi casa y yo serviremos al Señor.
No, el versículo no dice mi casa y yo, dice yo y mi casa, porque mi casa no puede servir si el jefe de la casa, si alguien no lleva la palabra de Dios. Por eso dice yo y mi casa. ¿Por qué? Porque yo soy el que llevo la palabra a mi hogar, a mi casa, y a través de esa predicación de la palabra en mi hogar, más personas van a ser salvas dentro de mi hogar. Entonces por eso dice yo y mi casa. Y lingüísticamente parece como si esa frase estuviera mal hecha, ¿verdad? ¿Cómo que yo primero? Mi casa y yo. No, es yo y mi casa, porque mi casa no va a ser salva si yo no me convierto. Amén o amén. Entonces yo soy el que llevo el evangelio. Entonces yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí está, es una promesa. Ojo, una promesa, no es una realidad enseguida, es una promesa del Señor. Sabes que las promesas del Señor se cumplen, pero tengo que convertirme primero yo. La Biblia es unipersonal, o sea, la Biblia le está hablando a cada uno de nosotros. A veces nosotros somos muy como digamos dadivosos. Cuando abrimos la Biblia y vemos un versículo, ay, esto es para Carlito, esto es para fulanito, esto es para mi jefe. No, la Biblia es para usted, para mí, cuando la estamos leyendo. ¿Amén? Entonces, por eso dice yo y mi casa. Tengo que convertirme primero yo para que mi casa también se pueda convertir. Yo y mi casa. Entonces, no recibe el verdadero salvo, el que es salvo, no recibe lo que su carne quiere. ¿Por qué? Porque Dios utiliza las aflicciones para que el carácter de Cristo sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Porque si Dios nos diera lo que nosotros queremos, lo que nuestra carne quiere, seríamos unos niños malcriados. Simplemente yo sé que yo abro mi boca y el Señor me complace en todo lo que yo quiero. Así no hacen los niños malcriados, que nada más abren su boca y se sale la mamá o el papá corriendo a hacer lo que quieren. Y se convierten en unos niños malcriados, unos malos ciudadanos. Porque los padres no saben decirle no a un niño. ¿Será que Dios no nos dice no? Cada ratito nos dice no. ¿Cuántas cosas nos hemos pedido nosotros a Dios y nos dicen no? ¿Por qué nosotros somos displacientes con algunos niños le decimos sí a todo lo que dice? Lo estamos malcriando. Y el niño malcriado va a ser vergüenza de su madre. Es vergüenza de su madre. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que no le digan que no, sino que todo lo que pide, cuando abre su boca le dice que sí. Llegará el momento en que la gente no le va a decir que sí, allá afuera no le van a decir que sí. ¿Y dónde va a terminar corregido? En las cárceles. ¿Y quién va a ser la persona que lo va a disciplinar? Un carcelero. Entonces tenemos que aprender a decirle no a los niños. Con amor, obviamente, todo con amor. Porque no siempre es sí. A veces, Dios, la mayoría de las veces nos dice no, espérate, no es el tiempo. Todo en el tiempo del Señor. Entonces aprendamos a decir no. El hombre siempre quiere hacer algo para ganar bendición, para ganar indulgencia. Es más, el hombre quiere actuar, quiere ganarse la salvación por sus propios méritos. La salvación es por mérito. La salvación es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay ninguna obra que nosotros hagamos que complemente la labor que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, la salvación es por fe. Luego entonces la fe es para salvación. Pero muchas personas quieren hacer obras para demostrar que se han ganado la salvación. No es que yo soy buena gente, que yo soy buen padre. No hay ninguna obra por la cual nosotros nos ganemos la salvación. Porque si nosotros complementáramos la obra de salvación con nuestra propia obra, la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es como decir que la obra de Cristo no es suficiente para la salvación nuestra, sino que tenemos que hacer algunas obras de parte de nosotros para poder trabajar. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas saben que hay cosas que debemos hacer correctas, pero solamente las cosas correctas las hacemos por ayuda del Espíritu Santo. No podemos hacer nosotros buenas obras. Es más, lo malo que nosotros hacemos es gracias a nuestra propia labor. Y las buenas obras que nosotros hagamos es gracias a la labor del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas toman atajos para evitar la honestidad. El hombre quiere hacer algo para ganar bendiciones. ¿Cuáles son los atajos que utiliza el hombre para evitar la tribulación? Utiliza la mentira. ¿Sí? Porque si yo digo la verdad, me van a juzgar, me van a sancionar o voy a sufrir una pérdida. Entonces, ¿qué hago yo? Digo mentiras. ¿Para evitar qué? La tribulación, para evitar el dolor, para evitar la tribulación, para evitar el sufrimiento, la pérdida. Se utilizan atajos. El hombre está acostumbrado a utilizar atajos para conseguir bienes del mundo. ¿Qué es el pecado básicamente? Es vivir orientado a satisfacer mis necesidades. Eso es básicamente el pecado. Cuando usted estuvo orientado a satisfacer sus propias necesidades, estamos en pecado. Eso es lo que es básicamente el pecado. O sea, no tener a Cristo en nuestra periferia, nuestro objetivo no está Cristo. ¿Cuándo es el arrepentimiento? Cuando nosotros nos reorientamos el yo a servir a Dios. Ahí ya comenzamos nosotros a arrepentirnos. O reorientar
nuestro objetivo en la búsqueda de Cristo. Y cuando realmente nosotros vivimos en santidad, cuando vivimos orientados a servir primero a Dios y segundo a nuestro prójimo. Nuestro yo queda aparte, queda a un lado, mejor dicho, queda instituido totalmente. Entonces tenemos que dedicar nuestra vida orientada a servir a Dios y al prójimo. Usted no ve que los grandes personajes que los catalogan como santos se caracterizaban por servir a la humanidad. Ese es el principio de santidad. Cuando nosotros nos olvidamos del yo, empezamos a servir a los demás. Eso es cuando ya Cristo vive en nosotros, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Y Cristo vino a servir, no a ser servido. El hombre siempre ha querido hacer algo por ganar las bendiciones. Yo quiero ganarme la salvación, pero tengo que hacer buenas obras para ser salvo. No, falso. Usted no hay ninguna obra que ni usted ni yo hagamos para ser salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es gratuita. Mire lo que dice Romanos 9:15. O sea, nosotros no podemos hacer nada para conseguir ni siquiera un milagro, para conseguir algo de parte de Dios. No tenemos que hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Si usted quiere conseguir un milagro de parte de Dios, mire lo que tiene que hacer. Romanos 9:15. O mejor dicho, lo que no tiene que hacer. Romanos capítulo 9, verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, que Dios es el que tiene misericordia y Dios de su infinita misericordia le da un milagro a una persona independientemente si lo está buscando o no lo está buscando. Porque la mayor misericordia que Dios tuvo con nosotros fue entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por nosotros cuando estábamos en delitos y pecados. Es su misericordia, la gran misericordia de Dios, la que nos tiene vida, lo que nos da el aliento de vida, la que nos mantiene en pie en todo momento, la misericordia de Dios. Pero la verdadera fe, ya vimos lo que era una falsa fe, ¿verdad? Una falsa fe con base en nuestras creencias, y cuando nosotros recibimos cosas que complacen nuestras necesidades, es precisamente un poder engañoso de parte de Dios para que crean en la mentira para aquellas personas que no aceptaron la verdad de Dios, no se arrepintieron y creen simplemente que Dios los sana o les da un milagro y para que sigan en su vida delitos y pecados. No, cuando Dios nos hace un milagro en nuestra vida es para que cambiemos. Pero ¿de qué sirve que Dios nos haga un milagro en nuestra vida y sigamos con nuestra propia vida andariega o la misma vida perdida que teníamos antes? Vea, la mayor evidencia que una persona está caminando, que es cristiano, que camina en santidad, es que ha cambiado, que ya no era que era antes. Amén o amén. Esa es la mayor evidencia de que ya no era. Ya lo conocían como borrachón, como mujeriego, como qué sé yo, tantos apelativos que hay. Ya no es así, ya esa persona no es así, es diferente. Eso es el verdadero cristiano que empieza a demostrar. Pero no lo hace porque él quiera, sino porque el Espíritu Santo que mora en él lo ha cambiado completamente, lo ha regenerado. Ahora, vamos a ver lo que es una verdadera fe en Cristo. La verdadera fe es para salvación. Pero la fe en Cristo se perfecciona en la tribulación. O sea, que la tribulación, los periodos en los que nosotros estamos enfermos en necesidad, son necesarios en nuestra vida para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar que Cristo se ha formado en nuestros corazones. Dios permite las tribulaciones en nuestra vida, es necesaria. En otras palabras, la tribulación es necesaria. Miren lo que dice 1 Pedro 1:6. Aquí nos indica la palabra de Dios que la tribulación, mejor dicho, es como el oro. Cuando el oro está en bruto, lo cogen en una mina, el oro está negro, con piedra, con una cantidad de impureza. Para que ese oro llegue a ser puro y llegue a elaborarse una prenda preciosa a través de ese oro, ¿qué tiene que hacer el alfarero? Meterlo en el horno. Y en el horno se empiezan a quemar las impurezas, salen todas las impurezas. Y entonces se derrite ese oro y ya después puede ser fino y transformado en un artículo ornamental, en una prenda preciosa a través de ese oro. Pero es necesario que pase por el oro. Así es nuestra fe. Nuestra fe, para que sea perfeccionada, es necesaria que pase por el horno de la prueba. 1 Pedro 1:6.
Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, nosotros tenemos que ser afligidos en pruebas, porque en medio de la prueba es que nosotros ponemos la mirada en Cristo, empezamos a depender de Él. Sabemos que nuestra seguridad no está en el dinero, no está en el carro, no está en la casa, no está en la familia, no está en el papá, no está en la mamá, no está en la esposa, no está en el esposo, está en Cristo, en nuestra seguridad. Entonces, Dios va a permitir las tribulaciones para ver en quién confiamos. Si confiamos más en Él o en las personas que tenemos alrededor. Y sigue diciendo el verso 7. Para que sometida vuestra fe, mire lo que dice aquí, es importante comparándola con el oro, mire. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. ¿De qué? De vuestras almas. Ese es el objetivo de la fe. La fe no es para conseguir milagros, la fe no es para conseguir seguridad, la fe es para obtener la salvación. Entonces, miremos cómo estamos ejerciendo la fe, para que no nos sintamos defraudados. Mira, hay muchas personas que se han salido de la iglesia porque le han vendido una falsa fe. Es que tú no tienes fe, tú tienes que tener fe de que tú eres sano. Oye, estás poniendo la fe como un deseo. Entonces, como la persona no es salva, dice, yo tengo fe y no he recibido el milagro, entonces yo me voy porque Dios no me quiere a mí. Así no funciona, así lo hace mucha gente. Entonces, la fe no es deseo. Tenemos que quitar ese paradigma que es desear las cosas. No. Nosotros no recibimos las cosas porque las deseemos. Recibimos las cosas porque ponemos la fe en Cristo. Y Cristo, en su infinito amor, sabe de lo que necesitamos. Que lo que necesitamos es diferente a lo que nosotros deseamos. Y muchas veces lo que nosotros necesitamos es superior a lo que nosotros deseamos. Porque no vayamos a creer que sabemos más que Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Es más, nosotros no sabemos ni lo que necesitamos. Muchas veces pedimos cosas que al final nos van a hacer mal a nosotros. Hay personas que han sido bendecidas con un buen trabajo. ¿Y qué pasó? Terminaron dejando la iglesia, dejando el cristianismo. Hay veces que Dios bendice a una persona con una sanidad y después está revoloteándose con los carnavales. Entonces, hay milagros que pueden ser una maldición para la persona. Esos son los milagros engañosos. ¿Y vienen de quién? De parte de Dios, porque sabe Dios que esas personas de todas maneras se van a perder. Que están buscando a Dios solamente por los milagros, por las bendiciones. A Dios no tenemos que buscarlo por los milagros, tenemos que buscarlo por lo que Él es. Los milagros son añadiduras. Mire, Cristo sigue haciendo el milagro, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él un cáncer, para Él no es nada curarlo. Para un SIDA, él puede curar cualquier clase de enfermedad, puede cambiar una situación en un chasquido de dedos. ¿Pero qué? Él no lo hace simplemente porque la persona lo desee. Él hace los milagros porque ve que es lo que más le conviene a la persona. Los milagros que vienen de parte de Dios para las personas que van a ser salvas es porque Dios ya los evaluó y sabe qué es lo mejor, lo que le conviene a esa persona. Así que no pidamos por esas cosas materiales, pidamos por cosas espirituales. Si nosotros somos espirituales, estamos viviendo espiritualmente, aunque nos movemos en un mundo terrenal, ¿por qué pedimos cosas materiales? Pidamos cosas espirituales. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él nos dará lo que nosotros necesitamos. Pero a su criterio, no al criterio nuestro. Acuérdense que la omnisciencia del Señor, la sapiencia del Señor es mucho más grande que la nuestra. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y lo que el Señor quiere es la salvación del alma, porque al final, tarde o temprano, vamos a morir. Y los bienes aquí no se queda nada. Y a veces estamos peleando más por los bienes o por la sanidad del cuerpo. ¿Qué es más valioso, el cuerpo o el alma? El alma. Entonces la salvación del alma. Pidamos para eso, para la salvación. Primero, de nuestra alma, que Dios nos dé fortaleza para no desviarnos. Porque hay muchas personas que encuentran el camino. Pero ¿qué pasa? Después se desvían. Entonces pidamos al Señor para que nos dé fortaleza para mantenernos ahí, porque es fácil encontrar el camino, porque muchas personas encuentran el camino primero porque están nubiladas, ven un nuevo evangelio, entre comillas, o ven algo bonito de Dios, bonito eso, y llegan al camino verdadero, pero ¿qué pasa? Que después se descifran y empiezan a apartarse del camino. Vea, el que gana la salvación no es el que encuentra el camino, es el que se mantiene en el camino. Amén o amén. Tenemos que buscar mantenernos ahí, no importa las adversidades, no importa las circunstancias, no importa las calamidades por las que estamos pasando, al contrario, las calamidades
Esos estados de necesidad por el cual estamos pasando o vamos a pasar son necesarias para que nuestra fe sea fortalecida. Dios no nos va a tener como niñitos pechichones. ¿Qué son los niños pechichones? Los que nada más abren la boca y se sale corriendo la mamá o el papá a satisfacer las necesidades. Dios no actúa así con nosotros. Dios es un Padre justo. Nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Los niños pechichones se les da lo que quieren, no lo que necesitan. Muchas veces nosotros vemos que es mejor darle un jugo que un dulce. Pero el niño pechichón quiere el dulce, dale el dulce, niñito, para que no llore. No, señor, se toma el jugo y después más tarde veremos si le damos el dulce. Le damos lo que le conviene. Los verdaderos padres, los padres que aman a sus hijos, no le dan lo que ellos quieren, le dan lo que necesitan para su buen desarrollo muscular, su buen ejercicio físico, su desarrollo integral. Gracias. Para su desarrollo integral del niño, no lo que ellos quieren. Así es Dios con nosotros. Dios no nos da lo que nosotros le pedimos, nos da lo que nosotros necesitamos, que es diferente. Entonces, es necesaria la tribulación. Tenemos que aceptar la tribulación en acción de gracia. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice, da gracias por todo. Ay, por la enfermedad también. Por la falta de dinero también. Por la falta de empleo también tienes que darle gracias a Dios. En la medida que tú empiezas a darle gracias a Dios en la necesidad, Dios te empieza a favorecer. ¿Usted quiere ver las bendiciones de Dios? Dele gracias. Señores, que tengo esta enfermedad, dele gracias por esa enfermedad. Dele gracias por ese problema. Dele gracias por esa pérdida económica, ese mal negocio. Dele gracias a Dios. Dios le está enseñando a que confíe en Él antes de hacer negocio. Dele gracias por todo. Entonces, la tribulación es necesaria para los escogidos, para los que han sido formados con un carácter de acuerdo al carácter de Dios, al carácter de Cristo. Vea, las tribulaciones, Dios las permite en nuestra vida para que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida. ¿Y cuál era la característica importante de Cristo? Que Cristo era manso. Muchos confunden la mansedumbre con la falta de carácter. No, la mansedumbre podríamos definirlo como fuerza bajo control. Imagínense como un caballo indomable, ¿verdad? Un caballo salvaje. Tiene toda la fuerza. Usted se monta ahí, lo manda quién sabe a dónde volar enseguida con usted medio. Se trata de montar. Tiene demasiada fuerza, por una fuerza dominada. Cuando ese caballo es sometido a un proceso para amansarlo, ese caballo no pierde la fuerza. Simplemente que es una fuerza bajo control del jinete. ¿Sí? El jinete lo monta ya con una vez amansado y le hace una cierta presión, el caballo entiende y sabe cuándo ejercer la fuerza de correr, la fuerza de pararse, la fuerza de brincar, la fuerza de pararse en dos patas, pero tiene fuerza, pero bajo control del jinete. ¿Y quién debe ser nuestro jinete? Cristo. Que esa fuerza que tenemos sea dirigida por Cristo. Todo lo que hagamos sea dirigida por Él. Fuerza bajo control. Así se puede definir la mansedumbre. Y eso es lo que el Señor quiere. Que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros. Mansedumbre es fuerza bajo el control de Cristo. Que hagamos lo que Cristo quiere, lo que Cristo desea. Que todos esos conocimientos que nosotros tenemos, que esas habilidades que nosotros tenemos, las utilicemos siempre para el ministerio de Cristo, para buscar almas para Cristo. Todos tenemos un don, todos. No hay nadie, ninguna persona que no tenga un don, todas tienen. Simplemente aprendamos a utilizarlo en favor del ministerio de Dios. Hay veces que nosotros queremos hacer la obra de Dios, ir a los parques, ir a los hospitales, y eso no es malo hacerlo. Pero ¿será que Dios está llamado a eso? Hay muchas personas que las llaman y está bien, y yo aplaudo a esas personas que Dios les ha dado ese don y se meten allá, pero es que a Dios no le ha dado todo ese mismo don, se lo ha dado a todas las personas. ¿Qué hace Dios muchas veces? Coge una persona, la enferma, la manda para un hospital para que le predique a alguien que va a estar al lado de ella. ¿Quiere predicar en los hospitales? Viene Dios, la enferma y va para el hospital. ¿Quiere predicar a los presos? Un problema se le presenta a esa persona y termina en la cárcel, pero para que le predique a alguien dentro de la cárcel, de pronto al carcelero, así como le pasó a Pedro, ¿verdad? Que le predicó al carcelero y el carcelero fue salvo a través de la predicación de Pedro. Entonces, dejémonos llevar. En el lugar que Dios nos ponga, ese es el lugar que Dios nos necesita para que prediquemos. ¿Dónde estás tú? Ejerciendo tu trabajo, tus labores. Ahí Dios te quiere para que trabajes. Nuestra hermana Paula allá cosiendo, allá todos los clientes que lleguen, allá predique de la palabra a los que lleguen. Allá trabaja en la enfermería, allá predique al que está allá. Allá atendiendo los carros, llega el dueño del carro, allá predique al que llegó con el carro fantasma. Y así sucesivamente. En el lugar que Dios nos ha puesto, ese es el lugar donde Dios nos necesita para que prediquemos el Evangelio. No hagamos lo que otros hacen, hagamos lo que Cristo nos ha puesto a hacer. Por eso Cristo dice, el gran mandato es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero todo el mundo es el mundo en el cual Dios nos manda, el lugar que Dios nos manda, ahí debemos predicar. Y acuérdense, no anhele lo que otro hace,
Dios le ha dado su propio ministerio. Simplemente pregúntele a Dios, métase en oración con el Señor y el Señor se lo mostrará. Entonces, la tribulación es necesaria para los escogidos. Dios, mira, ahora que te estoy siguiendo, estoy pasando tribulación. Es porque eres escogido. Si tú eres escogido, vas a pasar por tribulación. Eso es necesario, la tribulación es necesaria. Mire, todos los apóstoles, todos pasaron por tribulaciones. Todos, sin excepción. Nunca negaron a Cristo en medio de la tribulación. Mire lo que nos dice Hechos 9:15. Ve aquí cuando se viene la revelación al apóstol Pablo de lo que le iba a servir al Señor y cómo le iba a servir al Señor. Y lo que dice nuestro Señor Jesucristo sobre Pablo. Hechos capítulo 9, verso 15. Mire, la tribulación es necesaria para los escogidos. Así que si usted está pasando por tribulación, alégrese, usted es un escogido. Es necesaria. Hechos 9:15, amén. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido ves para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Lo que es necesario padecer por el nombre de Cristo. Pero a veces personas que piensan que porque son cristianos no van a padecer. Al contrario. Cuando somos cristianos es cuando más vamos a padecer. ¿Por qué? Porque es que nuestro reino no es de aquí, nuestro lugar de gozo no es esta tierra, es allá, cuando estemos en su presencia. Aquí estamos en un proceso de aprendizaje para que Cristo sea formado en nosotros. Imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo, que eso no está en la Biblia, yo un ejemplo que voy a poner yo de mi cuenta. Una persona que Dios en su omnisciencia cogiera un pecador y le dijera, tú vas a ser salvo, simplemente así, está revolcándose en su pecado y se muere y se lo lleva para el cielo. ¿Qué va a hacer esa persona? Ya va a estar aburrida. Adorar a Dios, que es harto. Vea, cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos aquí en adoración, nos estamos preparando para ese gran momento cuando estemos en la presencia de Dios. Pero una persona inconversa en el cielo va a decir, no, mándeme para el infierno, que estoy aburrido. Va a pedir el cielo, va a pedir el infierno como la mejor salida para su sufrimiento, porque el cielo es sufrimiento por una persona inconversa. ¿O no lo ve usted cuando una persona inconversa llega a la iglesia? Está mirando el reloj, ¿a qué hora se termina esto? Esto es contra mí, esto predica contra mí, esto todo lo ofende, todo le molesta, todo le fastidia. Es igual. Entonces, en la iglesia nos estamos preparando para cuando llegue ese momento. Todos los días nos estamos preparando cuando recibimos palabras, cuando estamos adorando al Señor. Nos estamos preparando cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora, la tribulación no es un estorbo para un soldado de Cristo, al contrario, la tribulación nos prepara para ser buenos soldados de Cristo, para depender de Cristo en todo momento. Mira lo que nos dice Romanos 8:38, para que tengan en cuenta lo que es necesaria la tribulación. Es como si era necesario afilarlo, así como cuando coge el cuchillo, tienes que pasarlo por una piedra para afilarlo. Bueno, esa piedra donde afilan el cuchillo viene siendo una especie de aflicción para nosotros, pero es necesario para que tengamos filo y trabajemos como unos verdaderos cristianos. Así como la piedra de afilar es un martirio para el cuchillo. Vamos a suponer que el cuchillo tuviera vida. ¿No sería un martirio para un cuchillo que le pasara por esa piedra a afilar? Así es las aflicciones para nosotros. Es como una piedra a afilar, nosotros somos el cuchillo. Es necesaria para sacarnos filo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:38. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, que esas tribulaciones por las que usted está pasando, esa penuria, no lo aparte de Cristo, que al contrario lo acerque más a Él. Nosotros no buscamos a Cristo porque estamos caminando en opulencia cuando nos convertimos al cristianismo, al contrario. Buscamos a Cristo porque cuando estamos buscando a Cristo vienen más necesidades, van a venir más penurias. Quien le diga que ser cristiano va a tener un camino de bendición física, le echó una gran mentira. Las bendiciones son espirituales. Y la mayor bendición espiritual cuando empezamos a caminar en obediencia a la palabra de Dios es esa paz que Cristo nos da, que supera cualquier entendimiento. Oye, mira, esa persona está contenta, está ya gozosa, y mira, tiene un cáncer, está sin trabajo, y mira, está gozosa. Ese es el mayor premio que nosotros tenemos.
espiritual. Todas las bendiciones que nosotros recibimos cuando empezamos a caminar son espirituales, no materiales. Las materiales dependen de la misericordia de Dios. Y vuelvo y repito, Dios tiene misericordia al que quiera tener misericordia. Dios le puede dar dinero, le puede dar lo que Él quiera, pero depende de la misericordia del Señor. Depende de la omnisciencia del Señor, no depende de nuestra voluntad. Depende de Él. Nuestra voluntad es para que nosotros la pongamos al servicio del Señor. Tenemos que ser como unos caballos domados que solamente se dejan guiar por su jinete, y el jinete nuestro debe ser Cristo. Mira, hay personas que en la misma Biblia han estado al lado de apóstoles y han estado enfermas y esas personas no han recibido sanidad. Ay, ¿cómo así? Estuvieron al lado del apóstol Pablo, que fue la máxima autoridad del cristianismo, en teología cristiana, en la máxima autoridad. Y sin embargo vemos el caso de Trófimo, que estuvo enfermo, y sin embargo el apóstol Pablo se fue a viajar y lo dejó enfermo. Ay, pues si el apóstol Pablo tenía ese don para sanarlo, ¿por qué no lo sanó? Porque no dependía de su voluntad, sino la voluntad de Dios. Trófimo se quedó enfermo y el apóstol Pablo se fue. Amén o amén. Miremos lo que nos dice la Biblia para que confirmemos. Según de Timoteo 4:20. Aquí nos muestra a Trófimo, quedó enfermo y el apóstol Pablo lo dejó. Si el apóstol Pablo hubiera tenido ese don de sanidad, vamos, levántate, eres sano. O sea, que dependía de la voluntad de Pablo. No, los milagros dependen siempre de la voluntad de Dios. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo, pero no depende de la intervención de mano humana, ni siquiera de un apóstol. Según de Timoteo 4:20, dice, amén. Dice, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. No, y lo dejó enfermo. Si él tenía el don de sanidad, ¿por qué no sanó a Trófimo? Porque no dependía de su voluntad, dependía de ese. Es más, hubo un momento también que uno de sus siervos se enfermó, de los discípulos de él se enfermó. Y el apóstol Pablo se acongojó tanto que Dios lo sanó. ¿Pero sabe por qué lo sanó Dios? Porque vio tanto la tristeza que había en Pablo. Y lo sanó, para que no hubiera sufrimiento sobre sufrimiento. Mira lo que nos dice la Biblia, el Señor se llama Epafrodito. En Filipenses 2:25. Dios hizo un milagro, pero porque veía el sufrimiento de Pablo. O sea, que todo está en función de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. No depende del que más corra, sino del que Dios tenga misericordia. Los milagros dependen de Dios, que Dios tiene misericordia. No es del que más corra, no es el que más ore, no es el que más ayune. No, es de Dios que tiene misericordia. Filipenses 2:25, amén. Pues dicen amén cuando lo consigan. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Miren la enfermedad, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces los milagros dependen de Dios, no dependen de nosotros. Aquí Dios se compadeció de que este señor estaba en una grave enfermedad, y también se compadeció del dolor de Pablo de que veía a su compañero de milicia enfermo. Entonces no dependió de la voluntad de Pablo. Entonces, empecemos a caminar por el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación. La fe es para salvación, no es para conseguir milagros. Los milagros dependen del Señor, de Dios, de quien Él tenga misericordia. Y vuelvo y repito, yo estoy en contra de los milagros, porque algunas personas me han dicho, ¿tú estás en contra de los milagros? No, yo estoy en contra de los milagros. ¿Quién soy yo para decirle que Dios no hace milagros? Dios sigue haciendo milagros ayer, hoy, por los siglos, pero no depende de nosotros. Dios no nos necesita a nosotros para hacer milagros. Dios nos necesita a nosotros para que prediquemos el evangelio. Ese fue el gran mandato de Dios. Y de acuerdo a la predicación, pues Dios tendrá misericordia y seguirá haciendo los milagros. Entonces, la tribulación es física, no espiritual. Siempre tenemos que tener en cuenta que la salvación, para los salvos vamos a pasar por tribulación. Tenemos que soportar la aflicción y seguir haciendo la obra de evangelista. Muy a pesar que estemos sin trabajo, que estemos enfermos, cualquier cosa, hagamos nuestra labor, la labor de evangelista. Esa fue la misión que Dios nos ha dado. Él nos ha dado la labor de para echar fuera demonios y para que estemos echando fuera demonios y poniendo las manos a las personas para que sean salvas. Nuestra misión, la misión de la iglesia es evangelista. Netamente, eso no es otra más, evangelista.
Según de Timoteo 4:5 dice, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí está el ministerio que tiene la iglesia. La iglesia es un ministerio evangelista, no va a andar perseguiendo endemoniado. ¿Dónde hay un endemoniado? Vamos a echarle fuera el demonio a la persona. No, esa no es nuestra misión. Para los demonios, Santiago 4:7 dice, someteos a mí, resistir al diablo y Satanás huye. O sea que tenemos que enseñar a la persona a creer en Cristo. Cuando la persona cree en Cristo, se somete a la palabra de Dios y Satanás huye, así es sencillo. La tribulación es necesaria para la paz espiritual. Mire esto, parece contradictorio. La tribulación física es necesaria para que haya paz espiritual en nuestra vida. Confirmámoslo con la palabra, Filipenses 4:7. Después de que nosotros pasamos por aflicción, miren después de la aflicción lo que viene. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la aflicción es necesaria para que tengamos paz espiritual. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vuelvo y repito, porque ¿cómo se explica que una persona sin trabajo o enferma o con cualquier problema, problemas sociales o problemas en la empresa o en el trabajo, y sin embargo usted la ve gozosa, está en paz? Entonces, la aflicción es necesaria. Entonces, la tribulación es recompensa, en recompensa recibe la salvación. Entonces, empecemos a vivir conforme a la Biblia. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a resumir ya, ahora sí vamos a entrar en materia, entonces es un preámbulo para entrar a lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Miremos lo que nos dice Hebreos 11:1, el versículo que más define la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Mire, aquí en esa frase, nada más, mire lo que explica esa frase, explica 3 condiciones. Vamos a repetir otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, la certeza, ¿qué es? Confianza. Confianza en Cristo. Primero. Segundo, seguridad en sus promesas. Y tercero, paciencia. Lo que se espera. Y lo que se espera, debemos esperarlo con paciencia, porque no es nuestro tiempo, sino el tiempo del Señor. Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová y se acercó, inclinó su oído y oyó mi clamor, pero todo es pacientemente. Entonces, los elementos, los integrantes fundamentales de la fe es confianza, seguridad y paciencia. Son 3 elementos. Confianza en quién dice ser Dios. ¿Quién dice ser Dios? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero hay que dejarlo ser nuestro Señor. ¿Qué es Dios que sea nuestro Señor? Obedecer lo que dice este libro. Porque si usted no obedece lo que dice este libro, Jehová no es su Señor. Lo ofende. Ah, mira lo que me hizo. No, yo tengo rabia contra esa persona. El Señor dice, perdona. No, que ¿cómo lo voy a perdonar? Entonces, Jehová no es su Señor. Explota fácilmente, es una olla de presión por cualquier cosa que le diga, explota. Jehová no es su Señor. Usted no está practicando la mansedumbre. Y si Jehová es nuestro Señor, tenemos que reconocer primero que Él es nuestro Salvador. Pero para reconocer que es nuestro Salvador, tenemos que reconocer que somos pecadores. Aunque todos somos pecadores, pero hay personas que no reconocen que son pecadores. Yo pecador, no, pecador fulano. Mira, tiene 3 mujeres o 4 maridos, no sé qué, mira lo que hace, borrachones, no sé qué. Pero yo no. Entonces el apóstol Pablo que dice, Jesucristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Imagínense, la máxima autoridad teológica cristiana. Yo soy el primero. Reconoce su condición de pecador. Y si reconoce su condición de pecador, es cuando viene Jesucristo a salvarnos de esa condición pecaminosa en la que estamos. Pero si no reconocemos que somos pecadores, Cristo no es nuestro Salvador. Y mucho menos nuestro Señor. Tenemos que tener confianza en lo que Dios dice ser, Señor y Salvador. Y confianza en lo que Él hará. Lo que Él dice se va a cumplir en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Él nos ofreció? Él nos ofreció paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como la del mundo para que no tengan miedo. Porque cuando nosotros nos viene el miedo, cuando se nos va la paz y nos viene el miedo, hacemos cualquier cosa. Inclusive cosas ilegales, cosas que no se deben hacer. Terminamos haciéndolo porque tenemos miedo. Y la otra cosa que nos ofreció Cristo, Él nos ofreció 2 cosas. Tenemos que confiar en ella. Primero nos ofreció paz y segundo la salvación. Ah, pero salvación es cuando yo muera. No, salvación es aquí mismo.
salvación de esa vida tormentosa en la que andamos. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, andamos de pelea, andamos en contienda con todas las personas, todo nos disgusta, todo nos molesta. Pero cuando usted entiende que Dios está trabajando alrededor de todas esas personas que nos molestan, usted le da gracias a Dios por esa persona que le hace la vida de cuadrito, porque es Dios trabajando a través de esa persona para ver cómo actúa usted. Ese jefe que lo pone en la vida de cuadrito, es Dios trabajando a través de él para ver cómo responde usted. No que mi papá me mala gente, es Dios trabajando a través de su papá para ver cómo actúa usted. Es que mi mamá es Dios trabajando a través de esa persona. O sea, cuando una persona le ataque, vea a Dios trabajando a través de esa persona para ver cómo reacciona usted. Entonces usted empieza a darle gracias a esa persona y a pedirle perdón a ella. Dale gracias a Dios por esa persona y le pide perdón a esa persona que lo está ofendiendo a usted. El mundo dice, ¿cómo lo voy a pedir perdón si ella es la que me ofende? Tiene que pedirle perdón. Eso dice la palabra de Dios. Tiene que pedirle perdón. Mira que son cosas contrarias a lo que dice el mundo. Para que Dios sea nuestro Señor. Porque si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces Jehová no es nuestro Señor. Entonces no podemos tener fe. Tenemos una fe disfrazada, una fe fundada simplemente en los deseos. Y sigue diciendo el verso, capítulo 11 de Hebreos, el verso 1. Ya leímos que es pues la fe y la certeza de lo que se espera. Dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos nosotros? La salvación. No la vemos. Por ningún otro. Un salvo no ve la salvación. Pero tiene la certeza de que es salvo. Usted tiene que tener la certeza de que es salvo. Porque si usted tiene certeza de que es salvo, usted está perdido. Vea, cuando una persona es salva, cuando lo que usted desea físicamente, usted no lo recibe. Si usted lo que recibe, lo que usted desea, lo recibe, ojo, pellíquese, usted no es salvo. Dios no le da lo que desean los que se le sirven a Él, le da lo que les conviene. Los que no le siguen a Dios, Dios le da un poder engañoso para que crean en la mentira. Amén o amén. Hemos entendido esa parte, sí. Entonces, cuando Dios no nos da lo que nosotros deseamos físicamente, es porque estamos en el camino correcto. Porque Dios no nos da lo que nosotros deseamos, nos da lo que nosotros necesitamos, que es diferente. Pero nos da algo que nosotros sí realmente necesitamos, que son las cosas espirituales, las cosas que no vemos, la salvación y la vida eterna que nos ha prometido después de esta vida física. La salvación, esos son los requisitos, la evidencia, los resultados, la salvación. Porque si usted no está seguro, usted no tiene la certeza de su salvación, usted está perdido. Usted tiene que tener esa certeza de la salvación. Por eso habla la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve. Usted debe estar convencido de que está en la salvación. ¿Por qué? Porque está caminando en obediencia a la palabra de Dios. Usted cree en Cristo como dice la Escritura y empieza a dar los frutos del Espíritu Santo. Usted tiene la salvación y tiene que caminar en certeza de esa salvación. Y como usted camina en la certeza de la salvación, usted empieza a hacer buenas obras. Pero las buenas obras no dan salvación. La salvación es Cristo. Pero como usted es salvo, usted hace buenas obras. Es consecuencia. Por ahí hay personas que dan buenas obras, pero no son salvas. Hay personas que ganan una millonada, los artistas, y distribuyen la mitad de su fortuna y hacen buenas obras. Eso no es sinónimo de salvación. Hacen buenas obras, sí, pero eso no da salvación. Lo que da salvación es Cristo. Pero cuando nosotros somos cristianos, hacemos buenas obras, que es diferente. Entonces, la fe, para que sea perfeccionada en nosotros, Dios utiliza la tribulación. Así que alégrese si usted está pasando por tribulaciones, es Dios trabajando en su vida. Usted tiene una persona que le está haciendo la vida de cuadrito en su vida, es porque Dios está trabajando a través de esa persona. Usted ve a Dios cuando esa persona lo está atacando, es Dios trabajando a través de esa persona para ver cómo reacciona usted. Dios lo está probando. Es Dios, así actúa con sus hijos, no con los rebeldes. A los rebeldes le da lo que quieran, ¿o no? Así no actúan los hijos rebeldes. Se les da todo lo que quieren. Terminan estrellándose ellos solitos. Mientras que el hijo que es obediente acepta lo que sus padres le dan. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la fe, Dios utiliza como un horno. Así como el oro se purifica en un horno caliente, así la fe se tiene que purificar a través de la tribulación, para formar la imagen de Dios en nosotros. La fe es confianza en Cristo para salvación, creer en su fidelidad. La fe falsa es creer en lo que se dice y lo que se desea. Tú tienes fe, tú debes tener fe de que Cristo te va a sanar, tú vas a ser sano. Ten fe de que ya eres sano. Es una fe falsa, basada en los deseos materiales de las personas. Pero es que fulano se salvó así. Yo no estoy en contra. Vea, la evidencia de la verdad de Dios no se comprueba con
hechos se comprueba con lo que esté en la palabra de Dios. Así los hechos no lo confirmen, pero si lo confirma la palabra, yo lo creo. Y lo que tiene que confirmarnos a nosotros, que estamos caminando en obediencia, es la palabra, no los resultados. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Vea, hay mucha falsa fe. Ya para terminar, mira, ¿cuáles son las características de una falsa fe? Tenía muchas cosas que decir, pero ya el tiempo está premiando, vamos a terminarlo aquí. ¿Cuáles son las características de una falsa fe? Los deseos de milagros. Cuando usted está deseando un milagro en su vida física, un milagro físico, ojo, no un milagro espiritual, un milagro físico en su vida, es sinónimo que usted está caminando en una falsa fe. La fe es para salvación. Cuando usted tiene fe de que usted es salvo, eso es una fe que está fundada en el Espíritu, en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, en que prediquemos el Evangelio, no pedir cosas materiales. Cuando usted pide cosas materiales, usted está en una fe falsa, usted está desobedeciendo la palabra de Dios, porque nosotros somos salvos por fe, no recibimos milagros por fe. La salvación es para salvación. Muchos creen que están en fe porque están caminando en obediencia, son cristianos porque hacen buenas obras. No, las buenas obras no salvan a nadie. Lo que salva es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Otros tienen fe en la oración. Hay que hacer una buena oración para que nosotros tengamos fe. No. La oración es un medio para que usted tenga fe. Porque a través de la oración nosotros canalizamos nuestra fe hacia quien debemos canalizar, hacia Cristo. Pero nosotros tenemos que tener fe en la oración. Hermano, óreme porque usted tiene una fe salvadora, una fe sanadora. No, ¿quién ha dicho eso? La oración siempre tiene que ser para llevar a la persona al arrepentimiento. Hay otra fe falsa que es la fe triunfalista. Esa fe triunfalista ha hecho que muchas personas fracasen en los negocios. Porque dice que tú puedes hacer toda clase de negocio, que tú vas a ganar porque vas en el nombre de Jesús. Hágalo, hermano, en el nombre de Jesús que usted va a ser próspero en ese negocio. Es una fe falsa. La fe no es para hacer negocios materiales. Es una fe falsa. Otra fe falsa, la que está condicionada o negociada con Dios. Señor, yo te sirvo si sanas a fulanito. Si sanas a mi hijo, yo te sirvo, Señor. Eso es una fe condicionada. Usted no puede pedirle nada, exigirle nada a Dios. Así hizo Jacob. Señor, de lo que tú me bendijeres, el diezmo apartaré para ti. Un diezmo condicionado. O sea, yo ayudo al Señor, pero si Él me ayuda a mí. Si no me ayuda, no lo ayudo. No, nosotros tenemos que ayudar desinteresadamente. Recuerda que tenemos que dar sin esperar nada a cambio. No tienen que esperar nada a cambio. Tienen que esperar lo que Dios le quiera dar, que es lo mejor que lo que usted está pidiendo o yo esté pidiendo. Amén. Gloria a Dios. Hay otra fe falsa, que es la fe en el ayuno. Que cuando yo ayuno esto, yo lo consigo. Es una fe falsa. El ayuno no es para conseguir milagros tampoco. El ayuno es para doblegar nuestro carácter. El ayuno es bíblico, el ayuno lo establece la palabra de Dios. Pero el mejor ayuno que nosotros podemos hacer, ¿qué es? No ceder a las necesidades físicas que nosotros tenemos, sino para buscar las cosas espirituales. Para eso es el ayuno. Para perdonar. Isaías 59 nos dice el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Que perdonemos a las demás personas, que quitemos las ataduras de iniquidad, que dejemos de odiar, que perdonemos en todo momento. Ese es el mejor ayuno que debemos hacer, no satisfacer las obras de la carne. Hay otra falsa fe, que son la falsa fe en las imágenes, en la oración de otros. Ahora, esta falsa fe tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de la falsa fe? Que estamos tentando a Dios, como pasó con la piedra Orec, ¿verdad? Que tentaron a Dios. Danos agua, Moisés, danos agua, queremos agua, queremos agua. Lo mismo, quiero que me sane, Señor, quiero que me sane, y golpea a Cristo. Está golpeando a Cristo usted con una vara ahí, espiritualmente hablando. Y eso es tentar a Dios, y Dios no puede ser tentado en nada. Y yo castigo esa acción. Entonces, tengamos la verdadera fe. La fe es para conseguir salvación, arrepentimiento, para que dobleguemos nuestro ego y busquemos mejor la presencia del Señor.